El título de este mensaje es Un hombre lleno de gracia. Un hombre lleno de gracia. Este año estamos enfatizando lo que es la gracia de Dios. En este pasaje encontramos a un hombre llamado Esteban. Esteban es un gran ejemplo de un hombre que Dios usa para su ministerio. Es un hombre, dice la Biblia, lleno de gracia. Note ahí en Hechos 6, versículo 8, dice la Biblia de esta manera. Y Esteban, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, antes de entrar a estudiar a este hombre Esteban, quiero que usted note que va a haber muchas similitudes entre Jesús y Esteban. En Juan, capítulo 1, versículo 14, la Biblia dice esto acerca de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Lleno de gracia y de verdad. Solamente hay dos personas en la Biblia que se le refiere a una persona, a un hombre lleno de gracia, es Esteban y Jesucristo. En el libro de Hechos vemos que la iglesia en Jerusalén estaba creciendo. Y cuando crece una iglesia siempre se encuentra con nuevos retos. Nosotros estamos pasando ahorita por nuevos retos también, al crecer y también al expandir. Aquí en este nuevo lugar tenemos nuevos retos. Y bueno, han atravesado por persecución, problemas externos, donde han sido perseguidos. Pero ahora viene un problema interno, donde se empiezan a tener discusiones internas por un problema que algunas viudas habían sido, dice la Biblia, desatendidas. Y es por esa razón entonces que buscan a hombres que tomen un cargo especial de servicio. Escuche, qué bendición es poder servir en la iglesia, pero siempre tiene que reconocer el creyente que Dios siempre pone ciertos requerimientos de madurez espiritual para poder ejercer el servicio en la iglesia. Y Esteban es un hombre que él cumplió con los requerimientos del servicio a Dios. Y su trabajo va a ser muy sencillo, va a ser servir mesas. Y hay unos requerimientos muy altos para Esteban. No se le requiere a él que él va a enseñar o va a predicar, aunque lo va a hacer. No va a ser su ministerio oficial en la iglesia. Su ministerio oficial en la iglesia es sencillo, es arrimar comida, es ir a la casa de las viudas y llevarles algún alimento. Eso nos enseña que no hay ni un trabajo en la iglesia que sea por debajo de la dignidad de una persona. Todo trabajo que se hace para Dios es importante. Y todo trabajo que es para Dios lo debemos hacer de corazón. Así que vamos a aprender este día sobre un hombre lleno de gracia, al punto que este hombre es un ejemplo aún de fe que va a dar su vida por el Evangelio. Así que echemos un vistazo a este gran ejemplo en la Biblia, un hombre lleno de gracia. En primer lugar, escriba ahí, un hombre de buen carácter. Un hombre de buen carácter, y para ello quiero que me acompañe ahí en su Biblia, Hechos capítulo 6. Hechos 6, versículo 3, dice la palabra de Dios de esta manera: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿qué dice ahí? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Este hombre tenía un buen testimonio. Querían buscar a personas que tuvieran buen testimonio delante de los demás, porque lo que hace una persona con un cargo en la iglesia afecta a aquellos que lo observan. Mucha gente no comprende eso. Quizás aquellos que no tienen un ministerio no comprenden que lo que usted hace refleja a Cristo. La persona viene y juzga a Dios de acuerdo a la gente. Por eso mucha gente dice, para ser cristiano, para ser como mi primo, mi hermano, ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Por qué? Porque está hablando de gente que tiene mal testimonio, una mala reputación. La reputación es la opinión o el juicio de la gente sobre una persona, es tener un buen nombre. La Biblia usa buena fama, y es importante que el cristiano, el creyente, tenga un buen testimonio. Escriba la letra ahí, por favor, un hombre de buen testimonio. Esteban era un hombre de buen testimonio. Dice así en Hechos 6:3 una vez más: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de ¿qué? De buen testimonio. A estos hombres los iban a elegir o escoger de entre la congregación. O sea, no los iban a traer de afuera. Uno recién graduado de un colegio, o uno recién entrenado, dice, no, tiene que ser de dentro de la congregación. A veces es muy difícil tener un buen testimonio y que la gente le respete a usted y diga, ese hermano tiene un buen testimonio. Él es una persona que yo creo que yo puedo seguir, o yo puedo trabajar con esa persona porque yo sé que es una persona de buen testimonio. Mira Proverbios 22:1, donde nos enseña la importancia de tener una buena reputación. Dice de esta manera, Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. O hay mucha gente que es rica, pero tiene mala fama.
Hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero ¿cómo lo consiguió? ¿O cómo es su vida? Yo lo puedo mencionar, por ejemplo, de ciertos artistas que tienen mucho dinero. En este mundo existe una familia que vive mucha inmoralidad, mucha perversión, se llama The Kardashians. Esta gente llegó a ser famoso por ser famoso. No tienen nada, no cantan, no tienen nada, no hay nada especial en ellos. Son famosos por ser famosos. Tienen mucho dinero. Creo que una se llama Katie, no sé si me acuerdo el nombre bien, pero esta mujer tiene más de $1 billón. Tiene una línea de maquillaje donde las muchachas están ahí mirando, yo quiero mirarme como ella. Y hay personas que van y se hacen cirugía, quiero mirarme como de ellas. Y estas tienen mucho dinero, pero tienen mala fama. Dice la Biblia que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Entonces tenemos que valorar más el buen nombre. Valore bien su testimonio. Valore que lo que usted hace, habla de su reputación, y su reputación tiene mucho que decir delante de una congregación, en su vecindario, en su familia, que tengamos buen testimonio. Y pidieron a un hombre de buen testimonio, y Esteban tenía un buen testimonio. Al ser elegido, él muestra que la gente se daba cuenta de su sabiduría. Mira el versículo 10, ahí en Hechos 6:10. Dice, pero no podían resistir, ¿qué cosa? La sabiduría. O sea, los hombres, la gente notaba que este hombre era un hombre lleno de sabiduría. Mire el versículo 5, vemos aquí su poder. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de ¿qué cosa? Y del Espíritu Santo. La gente sabía, este es un hombre espiritual, este hombre anda en el Espíritu. Dice, pastor, ¿cómo yo puedo saber si una persona es espiritual? Bueno, ¿qué significa ser espiritual? Ser espiritual es una persona que vive conforme a los principios de la Biblia, que anda en el Espíritu, que después el Espíritu Santo produce en él el fruto de su Espíritu. Vive con paz, tiene amor, es manso, es misericordioso, es compasivo. Todas estas marcas son marcas de una persona espiritual. Ahora, yo no puedo saber si una persona en realidad es espiritual, porque muchos pueden fingir, podemos fingir, pero sí podemos saber cuando una persona es carnal. Eso se nota muy fácil. Cuando se nota en su enojo, en su hablar, si es una persona criticona, es una persona que es maldiciente, una persona que siempre reacciona en sus impulsos, una persona carnal. Pero Esteban era un hombre espiritual, él andaba en el Espíritu, seguía la guía del Espíritu, él tenía madurez, era sabio. Ahora la pregunta es, ¿qué dicen los hermanos de usted? Si le preguntaría a una persona viene de afuera y le dice, oye, ¿qué piensa usted del hermano fulano de tal? ¿Cuál es su opinión de esta hermana? Hay algunos que dirían, yo ni sabía que esa persona venía a la iglesia. Quizás es porque de vez en cuando se aparece nada más. O quizás dirían, bueno, es un buen hermano, pero de vez en cuando es medio enojón. Es un buen hermano, pero siempre anda ahí buscando provecho a los otros hermanos. No, este hermano ten cuidado, no te juntes con él. Es más, vas a ver, cuidado con ese hermano. ¿Qué es lo que la gente dice de usted? Jovencito, ¿qué dicen de ti? Señorita, ¿qué es lo que dicen de ti? ¿Qué piensan de ti? What kind of young person are you? ¿Qué tipo de joven eres tú? Cuando piensan en ti, ¿qué dicen de ti? Mira aquí, Pablo, vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Pablo, cuando él viajaba, llegó a Listra y había ahí un discípulo joven que se llamaba Timoteo. Y Pablo quedó impresionado con Timoteo. ¿Por qué? Vas a notar, porque tenía buena fama, tenía buen testimonio. Dice ahí en Hechos 16:1 de esta manera. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Nota el versículo 2. Y daban buen, ¿qué cosa? Testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio, decían, es un buen muchacho, él es muy trabajador, tiene una buena actitud, honra a sus padres, aunque su padre quizás no es creyente, es respetuoso, él siempre está dispuesto a ayudar, está dispuesto a hacer bendición, no se anda quejando, eso tiene buen testimonio. Al punto, dice la Biblia enseguida, que él quiso llevárselo con él. Se lo llevó, dijo, me va a ser útil en el ministerio, va a ser algo bueno para Dios, porque tenía buen testimonio. Mire, la buena fama habla de la opinión que una persona tiene acerca de usted.
La palabra fama significa opinión o voz pública, lo que se dice entre la gente. Apenas en Samuel 2, 22 al 24 vemos la mala fama de dos hijos de un sacerdote. Dice así la Biblia: pero Elí era muy viejo y oía de todas las cosas, de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Yo leo a este hombre así como lo leí, así imagino que les dijo: no, hijos, no hagan eso, hijos. ¿Qué estaban haciendo estos malvados? Esos eran unos perversos malvados, de lo peor que pueda haber en el pueblo de Israel. Eran hijos del sacerdote, ellos practicaban el sacerdocio y venían mujeres con necesidades, ellos se aprovechaban de ellas. Sí leímos lo que hacían esos hombres. Pero el papá, que era el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, recibía quejas constantemente del pueblo. Dijo: yo escucho la mala fama de ustedes. ¿Qué dicen de nuestra familia? ¿Qué dicen de nuestras esposas? ¿Qué dicen de nuestros hijos? ¿Qué dicen los hermanos? Algunos dirían: pues no, lo que importa es lo que Dios dice. ¿Sí? Eso es lo primordial, para no ser hipócritas, obviamente, ¿no? No queremos nada más tener una fachada y pensar que la gente hable bien, piense bien, pero detrás del telón, pues las cosas están mal. Pero escuche, las dos cosas son importantes. Tenemos que tener un buen testimonio delante de Dios, pero también delante del pueblo de Dios. Que la gente, cuando piense en nuestra familia, tenga una buena idea de una familia que ama a Dios, que es fiel a Dios, un padre ejemplar, una madre que sigue a su esposo, hijos que se someten. Ahora, no existe tal familia perfecta, no me malentiendan. No va a haber una familia sin problemas. Yo puedo ver a veces familias que tienen sus 3, 4, 5 hijos. Bueno, 4 van bien y 1 va mal. Y la pregunta, siempre me he preguntado: ¿por qué es que este muchacho se desvió, esta señorita? Es que no hay familias perfectas. Cada quien toma su decisión, últimamente elige su camino. Aunque el padre le pueda enseñar, muchas veces, lo he visto, muchas veces jóvenes desalentarse, desanimarse, apartarse de los caminos de Dios. Pero que no sea la regla, que no sea lo común en nuestra familia, que todos se desvían y no tenemos a nadie ni nada en los caminos de Dios. Y seamos honestos, si en verdad estamos haciendo todo lo posible para que nuestra familia triunfe, somos en verdad hombres leales a Dios, en verdad estamos dando un buen testimonio en nuestro hogar. Y hay una promesa de Dios: si enseñamos bien a nuestros hijos, mire, Dios los va a enderezar. Este hombre no era un buen padre, Elí no era un buen padre, Elí no enseñaba a sus hijos, dice que no conocían a Dios sus hijos. No es que no sabían de Jehová, vivían en el templo, nada más que ellos personalmente no habían confiado en Dios. Y ese es el problema muchas veces, que nos podemos confiar que nuestros hijos estén aquí, está en la iglesia, ahí está, mira, ahí lo dejé, le están enseñando, pero nunca usted le dé eso a la otra persona, ni siquiera al pastor. Es el trabajo suyo primordial como padre de guiar a sus hijos. Porque la mala fama de sus hijos, ¿le afecta a usted o no? Y es el hijo de fulano, ¿verdad? No, y es hijo de Ayala, no, es una Ayala. Así afecta la mala fama. Y este hombre tenía buen testimonio. ¿Cómo está su testimonio, mi querido hermano? ¿Cómo lo conocen a usted? Una vez un pastor me preguntó eso en una clase en el colegio donde yo estudié. Me dijo: Ringo, ¿qué dicen los hermanos de ti? Mi respuesta fue: espero que digan cosas buenas. La verdad no les he preguntado: ¿qué dices de mí? Pero es una buena pregunta. Meditar mi testimonio es muy importante. Pero recuerde, no nada más tener un testimonio por quedar bien a fachada y después allá ser un diablo. Desde adentro tiene que fluir un buen testimonio. Letra B escribe ahí: un hombre de confianza. Recuerde, es un hombre de buen carácter. Era un hombre de sabiduría, un hombre de buen testimonio, pero también un hombre de confianza. Regresemos a Hechos capítulo 6. Recuerde que están buscando a 7 hombres. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ese es el testimonio. Pero mire enseguida, ¿a quienes qué dice ahí? ¿A quienes qué, hermanos?
encarguemos este trabajo. ¿Qué significa encargarle trabajo, encargar una cosa? Darle un cargo, darle una responsabilidad, algo que debe cumplir. Ustedes como padres saben que le han dado encargos a sus hijos, ¿no? Haz esto, te encargo esto, tienes que hacer esto. Te voy a encargar que limpies la casa mientras yo estoy fuera, ¿no? ¿Y qué hacen los niños? ¿Qué hacen los hijos? ¿Sí hacen o no? ¿No? Papá me encargó una vez que cortara el pasto. Él iba a ir a Texas a visitar a mi hermano que estaba estudiando allá. Y iba a estar fuera una semana. Me dijo, lo único que te voy a pedir es que cortes el pasto. Es todo. Ni el pasto era ni grande, hermano. Era quizás ni más chiquito que la plataforma. Y se fue un lunes. Y yo dije, mañana lo hago. Y después, el miércoles lo hago. Y así pasaron todos los días hasta que me acordé, hoy regresa papá. Ahí voy rápido a cortar el pasto. Y mientras estoy cortando el pasto, ahí va entrando el carro por la entrada. Era ya oscuro para acabarla. Y todas las luces, y me vio con la máquina, y él me miró, y yo miré su rostro, lo hizo. Como quien decía, sabía. Yo ya sabía que no ibas a hacer el trabajo. No pude hacer ni un triste encargo, hermanos. Iba a tardar unos 15 minutos. Pero mire, ¿por qué? Porque en ese tiempo, sinceramente, no era una persona de confianza. Una persona fiel, una persona a quien se le puede encargar algo, es una persona de confianza, es ser fiel, es fiable, un cristiano que es firme y constante en su obediencia. Escuche esto, mire, para que se le dé un encargo a una persona, debe ser una persona que va a estar ahí. Necesitamos que la persona que tiene el cargo lo va a hacer. Le vamos a encargar a Esteban que lleve la comida y al final la señora se murió. La viuda se murió de hambre. ¿Y qué pasó? Pues Esteban no trajo la comida. No, eso está mal. Yo pensé que Esteban, qué tan importante era llevarle comidas. Ser una persona de confianza, una persona fiable, una persona que se le puede depender. Y en el ministerio se necesita gente así, que comprometida y que confianza que va a estar ahí, que no va a faltar. Es que me siento mal, no, pues usted venga. Es que tengo cosas que hacer, tengo prioridades. Es una persona de confianza. Primeramente viene mi ministerio, lo que queremos hacer. Usted no está obligado a servir. Nadie aquí va a estar obligado a servir. Pero si usted se propone y se compromete, usted debe cumplir. Yo se lo pido y se lo exijo porque usted determinó, sí, yo estoy dispuesto. Nadie entra aquí, usted va a empezar el domingo, ok, viene, es confuso. No, hay un ministerio, tengo una lista de requerimientos, qué se espera de usted, qué es lo que debe hacer, a qué horas tiene que llegar, qué es lo que va a hacer y qué es lo que no debe hacer. Somos específicos y se le da algo específico y la persona lo lee, lo ve y lo acepta. Yo estoy dispuesto. Después unas 3, 4 semanas después dice, no, está muy pesado, tengo esto, mi pariente vino. Estás dispuesto, es una persona de confianza. Por ejemplo, su servidor tiene que estar aquí todos los domingos, ¿no? Yo vengo el domingo, yo aquí enseño, yo predico. ¿Cómo sentiría? Es que vino un pariente y me quedé. Ahí viene hermano Josué, aquí él toma mi lugar, no sé qué, hermanos, fíjese que la prima del pastor vino y ahí se quedó y pues no va a predicar hoy. Pero muchos así muy ligeramente piensan que son las cosas de Dios. Tenemos que reconocer que el ministerio es importante, hay prioridades, y este hombre era un hombre de confianza, se les daba un cargo y él cumplía. Mire 2 de Timoteo 2:2, por favor. Dice así la Biblia, esto es lo que necesita la iglesia, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que dice ahí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El ministerio requiere a hombres que sean fieles, que puedan cumplir, que sean de confianza, que sean confiables, van a estar ahí. Por ejemplo, si tenemos algún día un ministerio que es de manejar el van y traer gente, la persona que va y da transporte, hay hermanos en nuestra iglesia que necesitan transporte y con mucho gusto queremos ir por ellos, pero si le damos un ministerio, una persona, su trabajo es traer gente, es prender el van, es prepararlo, bueno, se le va a decir, el servicio empieza a las 10 y vamos a tratar de tener la gente aquí, faltando 15, no más tardar de 15, entonces tienes que salir de aquí y tienes que estar aquí a las 8:30 para preparar el van, preparar todo y a las 9 puedes ir a dar una ruta y regresar, pero de pronto dice, se le dormió el gallo. ¿Han escuchado esa expresión? Eso no es aceptable en las cosas de Dios, porque en el trabajo no lo aceptan, ¿verdad? Que no, en el trabajo secular no lo aceptan, en ningún lugar lo aceptan, en el ejército no lo aceptan, en la escuela no lo aceptan, pero ¿por qué en la iglesia? Es la iglesia.
Quizás es por eso que somos muy rigurosos, porque es la casa de Dios, es el ministerio de Dios. Y en este pasaje, para poder darle un cargo de darle comida a una persona, tenía que ser una persona de confianza, una persona fiel. Estamos estudiando un hombre lleno de gracia, un hombre en cual la gracia de Dios habita y vive en él. Vimos en primer lugar un hombre de ¿qué? De buen carácter. En segundo lugar escribe ahí un hombre de convicción. Un hombre de convicción. Vaya conmigo a Hechos 6 en su Biblia, ve versículo 5, por favor. Dice así la Biblia de esta manera: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué dice ahí? Lleno de fe. Ahora aquí vemos en este varón un hombre de convicción. La palabra convicción viene de convencimiento, una creencia firme. Esa es la persona que está segura de alguna cosa. Está completamente persuadido de Jesucristo. Mire 2 Timoteo 1:12, por favor. Dice así la Biblia: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, mire, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esteban estaba completamente persuadido de Jesucristo, estaba persuadido de quién era, de la causa de Cristo. Quiero hacerle esta pregunta: ¿usted en verdad está persuadido de Jesucristo? ¿De quién es Él? ¿De que le ha salvado? ¿De que la causa más grande y más importante son las almas perdidas? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar al mundo, y cuando Él se fue nos envió a predicar el Evangelio. Estableció una iglesia, y la iglesia es el núcleo de la vida del cristiano, y Dios quiere que su vida gire alrededor de Él, de su iglesia y de su misión. Todo lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Alguien preguntó, ¿cómo sabemos qué vale la pena hacer? ¿Qué puedo yo hacer que valga la pena? Cualquier cosa que le dé gloria a Dios vale la pena. Y escuche esto, hay cosas que quizás son secundarias, es un pasatiempo, el deporte. Me gusta a mí jugar con mis hijas, jugamos ajedrez, jugamos juegos de mesa. Esas cosas son divertidas, me encanta el deporte. Ahorita escuchamos del clásico del béisbol y México le ganó a Puerto Rico y no sé qué pasó. Pero mire, todas esas cosas no le rinden gloria a Dios. Dios no está en el cielo glorificando: qué bendición, México le ganó a Puerto Rico. A Dios no le importa que Michael Jordan ganó 6 campeonatos del NBA. A él no le interesa. Dios no está impresionado con eso. Usted se impresiona: qué tremendo, 50 ganadas ni una perdida de Mayweather. Y usted dice: es el mejor boxeador. Quizás es Tyson, quizás es Chávez. Y Dios dice: a mí no me importa esas cosas. Eso no le rinde gloria a Dios. No estoy diciendo que está mal, ya que es pecado. Le estoy diciendo que no le rinde gloria a Dios. Y dedicarnos a una vida a cosas que no le rinde gloria a Dios es inútil, es inservible. Nuestro trabajo debe darle gloria a Dios. Nuestra familia debe darle gloria a Dios. Y usted le puede dar gloria a Dios siendo el mejor carpintero, el mejor pintorcillo, el mejor maestro en la escuela, donde usted trabaje. Puede ser lo mejor de lo mejor si usted lo hace para la honra y la gloria de Dios. Pero hay cosas que a veces nos desvían de hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué? Nos hace falta una convicción, que estemos persuadidos de Jesucristo. Estemos verdaderamente persuadidos de su causa. La causa de Cristo es la causa más grande del mundo. Acabo de ver un video de una compañía. Ellos están tratando de venir a Estados Unidos para que le entreguen su comida en 15 minutos. Medio drone, por un drone. Y el drone vuela y está a 400 pies de alto y va a bajar una línea con una cajita. Va a abrir la caja porque lo que molesta es el ruido. Qué feo se oye en los drones, ¿verdad? Y los accidentes que puede chocar. Entonces decidieron: vamos a mantenernos a 400 pies de alto. Y han fabricado un plástico que no hace ruido y baja rápido. Me duele la cabeza. En vez de ir a Walgreens, te la suelta. Qué maravilla, ¿no? Más flojo nos vamos a hacer. Falta que nos traigan todo, que nos van a traer todo. Aquí va el depósito del banco. Te lo va a llevar. Y dice, usted diría: qué gran cosa es esa. Y escuche, esa compañía empezó con una buena causa. En Ruanda esa misma compañía tiene un avión, una avioneta pequeña que vuela y manda medicina, suelta sangre.
en lugares donde no hay acceso, los carros no llegan, la gente se está muriendo, necesitamos un poco de sangre, pero ya, y en 10 minutos llega. Es una buena causa, ¿no piensa usted? Son buenas causas. Yo sé que hay muchas buenas causas en este mundo, pero escuchen, la causa más grande es la causa de Cristo. La gente puede tener hambre y le damos pan, pero volverá a tener hambre. La gente puede tener necesidad de una casa, le podemos construir casas, pero mire, conforme crece la población, siempre habrá necesidad de casas. Hay un pan en la Biblia que sacia, es el pan de vida, y Cristo es el pan de vida. Hay un agua en la Biblia que es la agua que Dios da, que por el interior habrá agua viva, es el Espíritu Santo. Eso es lo que la gente necesita. Y quizás no una choza, una casita aquí, sino una casa en el cielo, una morada celestial. Y todo eso viene por medio del Evangelio. Es la causa más grande del mundo. Tiene usted una fuerte convicción, está persuadido de Cristo. Este hombre, dice la Biblia, escriba letra A, estaba lleno de fe. Lleno de fe. En Hechos 6:5 dice una vez más la Biblia de esta manera: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de, ¿qué dice ahí? Lleno de fe. La palabra fe aquí se refiere en confianza en Dios. Conforme a nuestra fe, dice la Biblia, así Dios obra. Es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6 lo dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La vida cristiana es una vida de fe, una vida de confianza. Usted no debe confiar en su propia ingeniosidad, en su habilidad. Dios quiere que usted confíe en Dios siempre. Y la fe tiene su base en las Escrituras, dice Romanos 10:17. Así que la fe es, ¿por qué? El oír, ¿y el oír de qué cosa? De la palabra de Dios. La fe viene por la Biblia. Cuanto usted más lee la Biblia, más crece su confianza en Dios, más fe tiene en Él, conoce sus promesas, conoce a Dios y su persona, sabe lo que cómo Él quiere que usted le pida. La Biblia nos enseña cómo orar. Hay más de 300 oraciones 450 oraciones contestadas en la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted lea cómo oraba Ana, cómo oraba Samuel, cómo oraba David, cómo oraba Moisés, y usted puede aprender. Yo puedo orar así también. Le enseño a mis hijas a orar. Estaba orando con mi hija y le dice, ora por mí. Y dije, ¿y qué digo? Es la pregunta más común. No sé qué decir. Es más, los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Y es un deseo noble querer aprender a orar. Ahora, hay dos formas que usted puede aprender a orar. Es orar con otro creyente, un creyente maduro, un creyente que Dios ha contestado sus oraciones, pero también puede aprender a leer la Biblia y ver cómo Dios contestó oraciones. Oraciones sencillas como, sálvame, socórreme. Hay oraciones muy sencillas. A veces Dios ni siquiera, vemos que ni siquiera le pidieron una cosa. Dios dice, ¿qué quieres que haga? Él dijo, recibe, dame la vista, que reciba la vista. Oraciones muy sencillas. A veces pensamos que tenemos que orar de una manera muy sofisticada. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre de Abraham, Jacob, y todo lo que hay en la tierra, bendito sea Señor. Gracias por tu gracia. Y escuchamos a personas orar así y no hay nada malo. Esa gente ha madurado para orar de esa manera, ha madurado y sabe y entiende, pero usted no solamente vaya y piense, bueno, como yo no oro como él, yo no puedo orar. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones con gemidos indecibles, según Romanos 8. Aunque usted no pueda orar, tiene usted un intercesor en la oración y es el Espíritu Santo. Qué necesario es que aprendamos a orar, que tengamos fe en Dios. Escriba letra B, lleno de valor. La convicción nos da valor, nos da denuedo. La Biblia usa denuedo, valentía. Fue un hombre valiente que enfrentó a la oposición sin temor. Escuche, siempre que usted y yo tomemos pasos para servir a Dios, pasos para comprometernos más con Dios, consagrarnos más a Dios, hacer más para Dios, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber quien va a estar en nuestra contra. Oh, sería bonito que la vida cristiana fuera sin oposición, pero no es así. La verdad es que vivimos en un mundo donde el Dios de este siglo es Satanás. Y Dios permite también a Satanás tentar a su pueblo, tentar a sus hijos, para mostrar si en verdad le amamos y le seguimos. Siempre va a haber oposición. Mire Hechos 6:9. Este varón enfrentó oposición y aquí está contendiendo por la fe.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Qué hacían con Esteban? Disputando con Esteban. ¿De cuántos lugares eran? Cirene, Alejandría, Cilicia. ¿Cuántos eran? No, 4 ciudades, pero ¿cuántas personas eran? Eran muchos. No sé si ahí había un grupo que venía y te toca a ti y no te toca a ti, y todos venían para discutir y alegar con Esteban. Eso significa, aquí la Biblia habla de defender, contender por la fe. Mire el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que ¿qué? Que él hablaba. ¿Por qué no le podían ganar? Él tenía la verdad y nada se puede hacer contra la palabra de Dios. Gente puede venir con sus falsas enseñanzas, puede venir con sus teorías, pero si usted tiene la palabra de Dios, nadie va a poder resistir a la palabra de Dios. Lo que van a hacer es decir, bueno, es que esa no es la palabra de Dios. Ahí pueden ya decir, es que nosotros tenemos el Corán, tenemos quizás el Atalaya o tenemos el precio, la perla de gran precio. Siempre tiene que salir algo extra bíblico, pero si nos enfocamos en la Biblia, como es la única fuente de autoridad bíblica, revelación de Dios, nadie puede resistir la palabra de Dios. Es como aquellos 2 jóvenes que eran compañeros de cuarto. Uno era islámico, el otro era cristiano. Y empezaron a platicar y empezaron a... No, que mi religión, no, que Cristo es el camino, no, que Mohammed es el profeta y que Cristo no es el Hijo de Dios. Y ahí empezaron a alegar. ¿Sabes qué? Hay que poner esto ya. Let's put it to rest. Hay que ya ponerlo bien. ¿Qué tal si cada quien de nosotros lee el otro libro? Yo voy a leer el Corán y tú vas a leer la Biblia. Y a ver, vamos, de ahí podemos ya conocer bien. Muy bien, dijo, muy bien. Y empezaron a leer. Yo leí el Corán. Leí también el Hadith. El Corán no tiene sentido, empieza desde el capítulo más grande al más chiquito. No tiene sentido, es como escribir Salmo 150 y va uno más chiquito y más chiquito, llegando finalmente al libro tercera de Juan. Y anda usted, bueno, empezó con Salmo, después se fue a Lucas, después se fue a Génesis. Era muy confuso. Es por eso que está muy confuso el libro del Corán. Y eso inventaron otro libro llamado el Hadith, que son dichos del profeta. Ahí está el hombre leyendo el Corán y no pasó nada. El otro hombre regresó y se convirtió a Cristo. Y dice, ¿y luego qué pasó? Es que la palabra de Dios es viva y es años después. Platicaban, ¿te acuerdas cuando estábamos en el colegio y tú me retaste a leer la Biblia? Sí, me acuerdo. Dijo, tú la tenías de ganada. Tú la tenías de ganada. Y es verdad, los cristianos la tenemos de ganada porque tenemos el libro vivo, el libro de libros. Nadie puede ganarle a este libro. Han tratado de quemar este libro. Han tratado de destruir las imprentas. Es más, un hombre hasta puso una propuesta para quemar la Biblia y de pronto cuando él murió, su casa se convirtió en una imprenta de Biblias. ¡Qué bendición! Nadie puede destruir la palabra de Dios. Permanece para siempre. Nadie puede resistir a este varón. Esos apólogos no podían. Eso muestra entonces la importancia que cada uno de nosotros estudiemos bien la Biblia y estemos preparados. Dice ahí en primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Note esta frase, y estad siempre preparados para presentar defensa, pero note, con mansedumbre y reverencia, a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí se nos indica la preparación. Si alguien viene y nos quiere preguntar y quiere saber, ¿y ustedes qué creen? ¿Y qué es? ¿Y ustedes por qué hacen eso? Estemos preparados. Usted debe conocer. Si usted tiene poco tiempo en la iglesia, y yo no espero que usted esté preparado para contestar una pregunta, que le digan, explíqueme usted la doctrina del Espíritu Santo. Y usted, ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Verdad? Fíjate que, pues ahí está. Yo solo sé que está en la Biblia, pero explícame. Está bien, usted es nuevo en el Señor, pero con el tiempo usted debe estar preparado. No solamente conozca, esté preparado con una respuesta. Anticipe las preguntas, anticipe que le pregunten. Ahora, si la persona a veces le pregunta a usted algo que no tiene que ver con lo más esencial. Estaba yo sentado en la clase, en el cuarto periodo allá en la Paramount High School, en la clase de arquitectura, y un muchacho atrás de mí me dijo, oye, tú eres cristiano, ¿verdad, Ringo? Sí. Que nunca sabes qué te van a decir, si bueno o malo. Y yo tengo una tía que es cristiana. Ellos hablan de dar ofrendas, hablan de dar a Dios y todo eso.
¿Verdad que eso no está en la Biblia? En ese momento, lo más importante que él necesitaba no era escuchar sobre ofrendas, ¿era qué? El Evangelio. Y yo dije, bueno, Efraín, antes de contestarte eso, mejor te hago una pregunta a ti. Si tú llegaras a morir ahora mismo, ¿tendrías tú la plena seguridad que irías al cielo con Dios? No. ¿Qué piensas que tienes que hacer? Bueno, portarme bien, hacer cosas buenas, ir a la iglesia, me dio una lista. Digo, ¿qué es más importante? ¿Lo que dice la Biblia o las opiniones del hombre? Bueno, la Biblia, menos en la Biblia le enseñé, ahí en la clase, lo que decía la Biblia, el Evangelio. Y al final le dije que él tenía que invocar el nombre del Señor. Yo pensé que él no quería. Y me dijo, sí, ¿cómo lo hago? ¿Aquí? Ok. Yo tenía más vergüenza que él. Estemos siempre preparados. Viene alguien a pedirle ayuda. Ayúdame, primo. ¿Preparado para darle el Evangelio? ¿Está preparado? ¿Tiene alguna duda su vecino, su compañero? ¿Está triste? No, hombre, se murió Paquita, la del barrio. ¿Qué va a pasar? ¿Está preparado para usar esa oportunidad para presentarle el Evangelio? No, ya sabes qué está pasando con los bancos y todo. ¿Está preparado usted para dar una respuesta a esa persona? Cualquier pregunta. A veces los muchachos preguntan, ¿verdad? ¿Y de dónde venimos? Del mono. Y hijo, yo sé que tú pareces mono. Y actúas como mono y hueles como mono. Pero no eres mono. Eres un ser humano. Dios te hizo. ¿Cuánto tiempo? Millones de años. Ay, Señor, ¿quién me aventó eso? Y dice, Dios hizo todo en 6 días. En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Según ese pasaje, entonces el mundo tiene 6,000 años nada más. No tiene miles de millones y millones y billones y billones y billones. Ya me acuerdo que de puro capricho, mete otros 10 ya que. No, todavía no cuadra. Ponle 10 más. Hasta llegar a decir que la Tierra tiene 14 billones de años. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben eso? ¿Quién dijo? ¿Quién estuvo ahí? ¿Dónde está la foto? Enséñame el selfie. Nadie estuvo ahí. Así que nadie puede resistir la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es verdad. El ADN es una marca muy grande de la creación de Dios. Se están haciendo muchos avances con el ADN. Y la Biblia dice que la vida del hombre está ¿dónde? La sangre. Yo no estoy en contra de la ciencia, me encanta la ciencia, pero la ciencia ha fallado muchas veces. El presidente de Estados Unidos, George Washington, lo mataron porque pensaron que al dejarle salir sangre iba a sanarse y lo desangraron. ¿Por qué se murió? No sé, se le acabó la sangre. Pensaban que el cerebro lo podían, abrían la cabeza y lo agarraban como masa y lo ponían acá. Ok, póngalo otra vez. Se murió. Pensaban que el cerebro los científicos, que era como un radiador que solamente enfriaba la sangre. De pronto los médicos decían que fumar cigarro era bueno para ti. Los médicos, los científicos, fúmate un camello. O sea, la ciencia no es moral, no es bien ni es mal, es observación de la creación de Dios. Pero tenemos que estar listos. Según Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no se avergüenza? Porque usa bien la palabra de verdad, sabe manejar la Biblia, sabe contestar y cuando vienen las preguntas no queda avergonzado. Bueno, no hay nada malo en decir no sé, no comprendo, pero tengamos siempre el espíritu de un estudiante que aprender y aprender y aprender. Note la persecución. Empezaron a perseguir a Esteban en Hechos 6:11. Regresa a Hechos 6. Mire, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Era una acusación falsa y maliciosa, pero era mentira. Habían dicho que él había hecho expresiones ofensivas e injuriosas contra Dios y las cosas sagradas.
Dice la Biblia que soliviantaron al pueblo en el versículo 2, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esa palabra soliviantar significa incitar a una persona que tenga una actitud violenta. Y todos se levantaron en su violencia, enojado, porque dijeron, este blasfemó contra Dios y las cosas espirituales, y lo llevan ahí para acusarlo. ¿Usted recuerda a quién también acusaron falsamente? En Mateo 27, 20 dice así la Biblia, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Dice el versículo 18 ahí, porque sabía que por envidia les habían entregado. A Jesucristo también lo acusaron falsamente de blasfemo. En Hechos 6:12 fue acusado y fue llevado ante el concilio. Y se levantaron al pueblo y a los escribas y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron ¿a dónde? Al concilio. El concilio era un grupo de hombres que juzgaban las cosas más altas, cosas espirituales también. En Hechos 6:13 dice así, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En Mateo 25 vemos esa comparación con Jesucristo. Y los principales sacerdotes y los ancianos de todo, ¿dónde? Concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Es la misma acusación falsa. Escuche, nosotros vamos a ser quizás un día falsamente acusados, pero usted tenga confianza, si usted camina con Dios, si usted es fiel, Dios se encarga de las acusaciones, Dios se encarga de aquellos que traen falsos contra usted. Mantengámonos firmes a pesar de ser perseguidos. 1 Corintios 15:58 dice así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vimos en lugar un hombre de buen carácter, un hombre de convicción y número 3, un hombre lleno de gracia. La palabra gracia se refiere del favor de Dios. Dios estaba con él. La Biblia usa muchas palabras para referirse a una persona a quien Dios está ayudando, una persona que tiene la bendición de Dios, alguien que tiene la mano de Dios, la presencia de Dios. Es una persona que le va bien, va a ser prosperada, Dios lo prospera. Pero escuche, la prosperidad de Dios no siempre es terrenal, porque aquí Esteban va a terminar muerto. Dios lo van a matar. Pero aunque él muera, él prosperó en su ministerio, porque hasta este día, hablando casi más de 2000 años después, Dios, yo creo que él sigue creciendo su tesoro en el cielo por el testimonio. Fue el primer mártir. Aquí fue llevado, recuerde, contra los malos para acusarle. Hechos 6:8 dice, estaban lleno de gracia. Y estaba lleno de gracia delante de este grupo, el concilio. Pero escribo ahí, la paz de Esteban. La paz de Esteban. Tenía una calma interior delante de estos hombres. Hechos 6:15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel. Cuando él fue acusado, escuche, él no se defendió. Note Hechos 7:1, por favor. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y enseguida Él les da un tremendo discurso, una predicación, no se defiende, no dice es mentira, yo nunca blasfemé, eso no es verdad. Igual que Jesucristo, Jesús nunca se defendió, Él simplemente habló la verdad. En Isaías 53:7, mire por favor, angustiado Él y afligido, hablando de Jesús, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El concilio, cuando lo vio a él, no lo vieron con terror. Ellos estaban acostumbrados a ver gente asustada. Gente le tenía miedo. ¿Se acuerda una vez que un ciego fue sanado? Y le dijeron, ¿quién te sanó? No sé, yo solo sé que yo no veía y ahora veo. Y traían a sus padres y ellos tenían miedo. Pregúntenle a él. Nosotros no estamos involucrados. Les tenían miedo al concilio. Esta gente tenía poder social, tenían poder económico, tenían también poder de poner gente a la muerte y tenían miedo, pero vieron a Esteban en el rostro de un ángel. Siempre me he preguntado qué significa eso. Yo creo que la Biblia habla de los ángeles, habla de una confianza, de poder, de fuerza. A veces lo describe como algo terrible, pero nunca con miedo. Tiene una paz interior en su corazón. En Salmo 119, 165 dice la Biblia, mucha paz tienen ¿quiénes?
los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué hace usted cuando se encuentra en tiempos difíciles? ¿Tiene paz? Le hace falta conocer la Biblia, porque mucha paz tienen los que aman la ley, los que la lean, los que la viven, los que la practican. Si usted quiere la paz de Dios, viene de adentro, no viene en cuanto cambian sus circunstancias. La gente dice, si tuviera otra esposa, si tuviera otro trabajo, si no tuviera esta enfermedad, si tuviera otra iglesia. No, la paz viene de adentro cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón. ¿Ama usted la ley de Dios? ¿Tiene paz? Pero pastor, estoy notando que en el mundo se están acomodando las cosas. Veo que precisamente mañana, el presidente de China va a ir a Rusia, a apoyar a Rusia en este encuentro. ¿Qué va a pasar? Ya quebraron 4 bancos, va a quebrar, con que no quebre el mío Banamex, con que no quebre ese, con que no quebre Chase o Banco. ¿Qué va a pasar? Todos estamos bien aterrorizados. Usted no sabe si este año le van a decir, usted tiene cáncer, tiene esta enfermedad, tiene diabetes, usted tiene esta enfermedad en su sangre. Y le van a decir, esto va a suceder, pero mucha paz tienen. En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo da. ¿Qué tipo de paz busca el mundo? Que haga una tregua, que no haga peleas, que no haga discusiones, que no haga guerras, que todos tengan todo y que el pueblo siempre tenga su seguro médico y que todos tengan un buen trabajo y que todos tengan lo que necesitan. Así entonces tendremos paz. Esa es la paz del mundo, pero Dios ofrece una paz que no es como la del mundo. Y escuche, esta paz nunca va a suceder. Aquí en el mundo nunca va a haber paz. Siempre va a haber guerras. Se acaba Putin, viene otro. Se acaba Chi, o no sé cómo se llama, viene otro. Ponen a este, quitan a otro, y escuche, Dios está en control de todo esto. Para Dios son como sus peones. Él es el que está moviendo, preparando el jaque mate al final. ¿Por qué tenéis miedo? Le hace falta la paz de Dios en su corazón. Es que las cosas no están bien en mi familia. Dios le puede dar paz. En Hechos 7:55, mire lo que dice la Biblia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tenía paz porque él no tuvo horror, sino que vieron al cielo. Él estaba viendo al cielo. Escríbale otra vez finalmente el perdón de Esteban. Se enojaron tanto por su predicación. Les dijo la verdad. A propósito, no se enoje cuando el predicador le dice la verdad. Dice Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Escuche, si usted dice, lo dice por mí, jamás lo digo por usted. Nunca lo digo a causa de usted, lo digo por causa de Cristo. Pero si le queda el saco, pues tenemos que ponerlo. ¿O no? Hay que cambiar. Si es verdad y es bíblico, hay que cambiar. Pero escuche, él les predicó, se enojaron, no les gustó. En el versículo 57 dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Estamos en Hechos 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mientras lo apedraban, dice la Biblia, él clamó a Dios y le dijo, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. ¿Quién hizo esto? Es una marca de Jesús. En Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En 1 de Pedro 2:23 dice la Biblia, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hace usted cuando usted es maltratado? ¿Cómo reacciona usted cuando le malacusan? ¿Reacciona con gracia, perdonando? ¿O reacciona así como me hizo, así le voy a hacer? Así como me habló, así le voy a hablar. Ese no es el camino de Cristo. Allí, 2 de Pedro 3:18, dice así la Biblia, antes bien crecer ¿en qué? En la gracia. Cuando usted crece en la gracia, usted perdona. En Marcos 11:25 se nos ordena a perdonar. Dice, y cuando estéis orando, ¿qué dice ahí? Perdonad. Mire, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si usted
dice, ¿por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué Dios no me bendice? Necesita perdonar. Dios no bendice al esposo cuando no anda bien con su esposa y viceversa. Y usted dice, pero yo voy a la iglesia, yo soy fiel, yo oro todos los días, yo leo mi Biblia. ¿Le hace falta? ¿No quieren decir? ¿Le hace falta? Hace falta perdonar. Perdone. Pero no me ha venido a pedir perdón. No tiene que venir a pedir. ¿Le pidieron perdón a Esteban? No. ¿Le pidieron perdón a Jesús? No. Uno tiene que perdonar, vengan o no vengan usted a pedirle perdón. Y esa es, mire, la más dulce almohada, es la que tiene una conciencia limpia delante de Dios. Dios, me ofendieron. No han venido a pedirme perdón. Pero ayúdame a perdonar. Ayúdame a soltar esa ofensa. Eso significa ser lleno de gracia. Vimos hoy a Esteban, un hombre lleno de gracia, un hombre de buen carácter, un hombre de convicción y un hombre lleno de gracia. ¿Es usted una persona llena de gracia? Bueno, si no es así, que el Señor nos ayude a ser como Esteban. Vamos a orar y vamos a pedir que bendiga también Dios esta ofrenda descomunical. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, también por esta ofrenda. Te pedimos que tú la bendigas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser como Esteban, a ser hombres llenos de fe, de sabiduría, de buen testimonio, tener un buen carácter, Señor, tener buena fama delante de los hombres, pero también, Padre, tener un buen testimonio delante de ti. Sabemos que tú todo lo sabes, conoces nuestros corazones, perdona nuestras faltas, perdona las áreas en que, Señor, nosotros hemos fallado. Pedimos, Padre, también que nos des convicción de tu causa, de Cristo, y nos llene de tu gracia. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.